Israel Rivas, hemos platicado varias veces con él. Israel Rivas es uno de los padres de pacientes de niños con cáncer que hasta antes que se empezara a hablar del coronavirus, de la pandemia, estaban en una lucha que no ha terminado por conseguir los tratamientos y los medicamentos para atender el cáncer y salvar la vida de sus hijos. Todos nos concentramos en el coronavirus, en el COVID, en la pandemia, en la crisis económica y se nos olvidaron los niños con cáncer. Hoy retomamos el tema. Israel, te saludo. ¿Cómo estás? Muy buen día. Alejandro, muy buenos días, como siempre, a sus órdenes. Pues, ¿cómo van? ¿Qué ha pasado? Mira, tenemos, digamos, como varias preocupaciones, ¿no? Uh-huh. Una, comenzamos a ver una baja en un poco significativa, no alarmante, pero sí en algunos medicamentos como la vincristina, en algunos hospitales. Uh-huh. Los médicos nos han prometido que va a llegar esta semana, esperemos que sea así, queremos entender que hay una emergencia, no queremos alarmarnos, Uh-huh. ¿verdad? Y creemos que esta semana se podrá restablecer, ojalá sea así. Pero hay una cosa, Alejandro, les quiero decir aquí a tu auditorio que nos preocupa muchísimo, que es el problema de la sangre. Todos los niños que tienen este mal, que tienen cáncer o otras enfermedades hematológicas, pero normalmente los que tienen este problema, que la mayoría son leucemias, te quiero decir que en las fases iniciales del tratamiento, por la misma enfermedad y también por las quimioterapias, pues lógicamente necesitan de transfusiones continuas. Lo que hemos visto es que en muchos hospitales del país donde se atienden niños con estos padecimientos, pues lógicamente ha bajado la donación altruista de sangre. Y esto nos preocupa muchísimo porque se comienza a racionalizar. Nosotros queremos, estamos haciendo una campaña también muy grande, pues diciéndole a la gente que se comunique, por ahí hay números telefónicos que dio el gobierno, con lo que es el Centro Nacional de Bancos, o que se acerca a su hospital de tercer nivel, al Hospital Infantil de México, al Instituto Nacional de Pediatría, o en el interior de la República, sus hospitales de segundo y tercer nivel, a donar sangre. Es muy importante hacer esta conciencia porque de por sí ya había una poca cultura de la donación, o hay una poca cultura de la donación de sangre. Ahora con esta situación, pues, ha bajado mucho más el flujo de personas que normalmente o habitualmente donaban sangre. Entonces nosotros hacemos esta llamada a la ciudadanía para que pues nos ayuden con eso, porque realmente muchos niños, la vida de muchos niños en fase inicial dependen de yo les quiero contar mi experiencia. Por ejemplo, cuando Dana llegó de San Cristóbal al hospital infantil, si no le hubieran hecho una transición que llegó grave, pues Dana tal vez ya no hubiera estado con nosotros. Uh-huh. Entonces, esa es la importancia, ¿no? La sangre de verdad salva vidas, sobre todo en las, lo repito, en las fases iniciales, cuando los niños comienzan sus tratamientos, o cuando por las mismas quimioterapias, pues sus niveles de células sanguíneas bajan considerables, ¿no? Entonces, hacemos este llamado a todos a que se sumen. Yo sé que es difícil, que mucha gente tiene miedo, sobre todo, de ir a los hospitales, pero si se cumplen las medidas que nos indican, pues esto va a ayudar muchísimo a todos nosotros que tenemos este tipo de niños con padecimientos. Dime una cosa, Israel, nos quedamos a principios del año en que había falta de medicamentos y una serie de promesas incumplidas por regularizar el abasto de medicamentos. ¿Eso ya se solucionó? Mira, hasta hoy lo que sabemos es que tenemos medicamentos. No sé si recuerdan que hace como 2 meses, como un mes y medio, el subsecretario de Salud dijo que había medicamentos que se habían comprado más o menos 500,000 dosis, y el secretario de Salud dijo que iban a alcanzar como para 2 meses. Ajá. Justamente, pues estamos terminando esta fase que prometieron ellos de los 2 meses, ¿verdad? Y el tema que te decía yo, comenzamos a ver una baja en la vincristina, 3 medicamentos concretamente: vincristina, ciclofosfamida y daunorubicina. Uh-huh. Entonces, no queremos alarmarnos. Los médicos nos prometieron que esta semana iba a llegar, esperemos que así sea, y esperemos, y gracias por abrirnos los micrófonos y desde este espacio hacer un llamado a que pues no se olviden de nosotros, que
que no haga crisis también este tema a través de los medicamentos. Ya de por sí estamos pasando momentos muy complicados, pues no sería justo de parte de las autoridades que encima de toda esta problemática pues descuidaran, como lo hicieron anteriormente, este tema de las quimioterapias, ¿no? Porque empezamos a ver, vuelvo a repetir, esta baja de estos 3 medicamentos que pudiera ser en este flujo de reparto de los medicamentos. Entendemos que estamos pasando por momentos complicados y ojalá que esta semana se recupere. Yo lo voy a saber porque ahora nos le toca bien Cristina justamente. Esta semana y la semana pasada nos supimos que había habido una pequeña baja y dijo que para esta semana estaba recuperada, pero yo les estaré informando si esta semana no hay, entonces sí los papás se van a alarmar, nos vamos a alarmar muchísimo porque pues nos preocupa mucho que ante esta situación encima no haya los medicamentos necesarios. Entonces, de momento, digamos, la situación está bajo control. Queremos creer que es así, porque las otras veces, Alejandro, justamente han comenzado las crisis así. Nos dicen, ya va a llegar, no se preocupen, ¿no? Esperemos que ahora sí sea verdad y que el gobierno ya tenga un plan por fin para cumplir con estos flujos continuos y adecuados de medicamentos, porque es un problema muy grave. A veces, yo lo he explicado muchas veces y no sé si el gobierno lo entiende, que no se puede estar jugando con los protocolos de los niños. Y ellos dicen, es que sí hay medicamentos, pero sí hay, pero no están completos muchas veces, como pasó esta semana. Nuestros niños no reciben el protocolo completo, ¿no? Aunque ellos digan, no, pues es que están la mayoría de los medicamentos, pero si faltan 2, el niño incumplió con alguno de ellos, ¿no? De uno de los medicamentos. Y esto pone en riesgo el funcionamiento adecuado de cada protocolo, que significa finalmente que en algún momento dado pueda haber una recaída y quitar su párrafo. Entonces esperemos que este atraso de unos días que tuvimos la semana pasada, pues sea solamente un pequeño, vuelvo a repetir, un pequeño flujo en el reparto de los medicamentos y que no haga crisis como ha hecho en anteriores veces, que comienza justamente de esta manera, comienza con un flujo intermitente de medicamentos hasta que llega un momento en que definitivamente pasan 2, 3 semanas, un mes y no hay el medicamento, ¿no? Esperemos que así sea. Muy bien, pues Israel, gracias. Qué bueno que la situación, digamos, en este momento no es de emergencia, porque ya solo eso nos faltaría, ¿no? Claro. Pero pues seguiremos en contacto, esto no se acaba. Claro, no se acaba y esperemos que el gobierno reaccione y si hay por ahí un problemita que lo solucionen a tiempo. Así es, así es. Muy bien, Israel Rivas, gracias. Gracias, Alejandro, y buenos días. Gracias, buen día.